En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, estamos celebrando el segundo viernes de Cuaresma. Estamos ya en corazón de la Cuaresma, diríamos. Todos los viernes son días dedicados a la misericordia de Dios, pero los viernes de Cuaresma de modo especial, porque nos preparan a la gran celebración del Viernes Santo. Vivamos la celebración de la Eucaristía con este espíritu cuaresmal, dándole gracias al Señor por su misericordia, pidiendo perdón de nuestros pecados y comprometiéndonos con Él, con su amor, para vivir en su comunión. Ofrecemos hoy la Santa Misa en acción de gracias a San Judas Tadeo por favores recibidos en Coney de Monroy. También pidiendo al Señor por la salud de todos nuestros hermanos enfermos, que el Señor en su gran bondad cuide de cada uno de ellos, ponga su mano sobre ellos y les cure. También ofrecemos la Santa Misa por todos nuestros hermanos difuntos. Encomendamos a José Alejandro Alfaro Guzmán, a Ronald Torres, a Saúl Quijada, Saúl Ernesto Ramos, a Cruz Cristina Amaya, a Berta Belia Belloso y al Padre Jesús Blázquez, que el día de ayer falleció. Y encomendamos a todos nuestros hermanos difuntos, a todas las benditas almas del purgatorio, que Dios en su gran bondad a todos conceda el gozo de sus santos en el cielo. También ponemos ante el altar del Señor las necesidades, las preocupaciones y los proyectos de cada uno de los aquí presentes, como también de cada uno de nuestros hermanos que están unidos a nosotros a través de los medios de comunicación, participando de la Eucaristía. Comencemos nuestra celebración purificándonos con humildad, conscientes de nuestras fallas, pero con sincero arrepentimiento. Pidamos el perdón de Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamientos, palabras, obras y omisiones, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti
Concédenos, Dios Todopoderoso, llegar a lo que está por venir con los corazones limpios por el santo esfuerzo purificador de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos de sus demás hijos, porque lo había engendrado en ancianidad. A él le había hecho una túnica con amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llegaron a Siquén, los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquén, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos a un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no manchen las manos. Eso le decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con los camellos cargados de especias, resina, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Háblame, Señor, que tu siervo escucha, que tu siervo escucha. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante
y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte y los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón, les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido como un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Padre Eric, amadísimos hermanos y hermanas, los aquí presentes y todos los que en distintos lugares con tanta devoción y fe se unen a nosotros a través de los medios de comunicación. Como ya hemos dicho, las lecturas que la Iglesia nos presenta son siempre escogidas y llenas de lecciones para nosotros, y las de la Cuaresma de modo especial. Quiero invitarles a fijar la mirada esta vez, aunque sea brevemente, en la parábola del Santo Evangelio que se nos acaba de proclamar, del capítulo 21 de San Mateo. Ya hemos comentado que las parábolas siempre van dirigidas a alguien. Claro que la palabra de Dios tiene por destinatario a todos. Pero en el momento que se pronuncia, que el Señor pronuncia la parábola, tiene con Él a las personas que se dirige en primer lugar esa parábola. Y el evangelista lo anota. Por eso dice el evangelista San Mateo que Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Así comienza. Es la parábola de la viña, que por cierto ya era conocida, ¿cómo decir? No es el Señor el que por primero pronuncia una parábola sobre la viña. El profeta Isaías lo hizo. En el capítulo 5 de su libro leemos esa parábola muy similar a la que hoy nos
presenta el Señor Jesús, del propietario que ha cuidado de la viña y que le ha rodeado de tantas atenciones. Pero la diferencia es que allá el profeta se lamenta de que la viña no produjo buen fruto. Por más atenciones que el dueño de la viña le proveyó, su fruto era agrio, agrazones, no uvas dulces, echando en cara al pueblo su ingratitud, al no corresponder a las atenciones que Dios había prodigado a su pueblo. Por tanto, la infidelidad del pueblo. El Señor Jesús, con su parábola, va más allá y habla de un propietario que después de preparar así su viña, hace un viaje y deja la viña en manos de administradores suyos, para que estos recojan los frutos, pero a su tiempo él va a pedir la parte que le corresponde. Y entonces manda a sus enviados para recoger estos frutos que en justicia le corresponden. Y ellos los maltratan. En vez de pagar lo que deben, lo que hacen es maltratar a los enviados del dueño de la viña. Por último va a mandar a su hijo, pensando que a mi hijo lo respetarán. Y los malvados viñadores, cuando lo ven venir, dice: mira, viene el heredero, matémosle. Y entonces nos quedamos con la viña, con la herencia. Y en efecto lo cogieron y le dieron muerte para apropiarse de la herencia. Han cometido un gran crimen. Pero el Señor les hace la pregunta: y cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos, los jefes del pueblo, los sacerdotes y los ancianos allí presentes, a una voz le contestaron indignados: darán muerte espantosa a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen sus frutos a tiempo. Ellos mismos han pronunciado su sentencia sin darse cuenta. No sabían que la parábola iba por ellos. Eran conocedores de la parábola de Isaías, pero no con esta particularidad. Esta es nueva. Y entonces han caído ignorantemente. Pero es que su pecado los acusa. En efecto, ellos son los que van a dar muerte a Jesús, al Hijo de Dios, el heredero del Padre. No serán los ejecutores de la muerte del Señor, porque los judíos no podían ejecutar la pena de muerte, pero sí lo van a condenar y lo van a llevar, como todos sabemos, ante el procurador romano para que éste lo sentencie.
son los causantes de la muerte del Señor. Son asesinos. La parábola, como aquella del profeta, es muy clara. Se trata que el dueño de la viña es Dios, que al dejarla en manos de los viñadores, estos son los administradores. Los cuidados con que ha provisto a la viña, pues son los cuidados que Dios tiene para con nosotros. ¿Cómo no? Pero algo que es muy importante tener en cuenta en esta parábola es el pecado, es la ambición, es el deseo de apropiarse de la viña del Señor. San Agustín define el pecado como el acto de dar la espalda a Dios para apropiarse de sus criaturas. Es el desprecio del Creador por la criatura. Y esto es lo que sucede. La persona que busca ser feliz y que por eso ambiciona las cosas materiales, sin importarle la manera cómo las puede poseer. Y entonces viene la injusticia. Injusticias de todo tipo por poseer los bienes materiales, hasta el asesinato. Es la historia de la humanidad. Pero también, tristemente, es la historia de cada uno de nosotros, en menor medida o en mayor medida, cuando buscamos ser felices con las cosas materiales, olvidándonos del Creador y de las leyes del Creador. Entonces hemos pecado. Y hay algo muy importante que está expresado en esta parábola, cuando dice que Dios, el dueño de la viña, mandó a su hijo, esperando que lo respetarían. Y entonces los viñadores dicen, ahí viene el heredero, matémosle y nos quedamos con su herencia. El heredero, ¿qué significa ser heredero? Este concepto de heredero solo es para el hijo. Los demás son trabajadores en la viña del Señor, o administradores, que por un tiempo tienen que administrar aquellos bienes que se les ha dado, pero el único heredero es el hijo, porque éste va a poseer los bienes del Padre, así como en nuestro ambiente. El hijo es el que hereda los bienes del Padre. Cuando el Padre muere, aunque si no hace testamento, por ley, los bienes suyos pasan a sus hijos o a su hijo. Eso es natural. Pero aquí se trata de un heredero, de un padre que no muere. Entonces, la herencia del hijo es poseer los bienes del Padre en comunión con Él. Por eso el Señor dirá que todo lo de mi Padre es mío.
y todo lo mío es de mi Padre. Es la comunión perfecta. Ahora bien, el gran crimen, el gran pecado es querer arrebatar estos bienes matando al Hijo. Es el absurdo más grande de la historia. Así no se va a conseguir la herencia. Al contrario, se pierde totalmente. Cristo ha venido para que todos seamos herederos. En Él somos herederos. Por el bautismo estamos injertados a Cristo y unidos a Cristo vamos a heredar esa misma herencia, que es el Padre mismo, con todas sus bondades. Esa es la gran herencia a la que estamos destinados. Bendito sea el Señor. Y eso sí que vale mucho. Vale mucho más que los bienes que el Señor nos ha dado. Es la aspiración de la persona, poseer la herencia eterna, la herencia del Padre, la herencia de Cristo, poseer al Padre mismo y a su divino Hijo en perfecta comunión. Que todos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Ora el Señor en el capítulo 17 de San Juan. Es esa la comunión, es esa la santidad de vida, es esa la salvación, es esa la gracia que el Señor nos ofrece. Qué lejos pues estaban los que creyeron que matando al Hijo se apropiaban de la herencia. Es todo lo contrario, amando al Hijo, unidos a Él, vamos a heredar su misma herencia. Esta es la obra de Dios. Tanto amó Dios al mundo que nos ha dado a su propio Hijo. San Juan 3:16. Y tanto nos ha amado su Hijo que ha dado su vida por nosotros. Por eso vivamos este misterio de la pasión, la muerte del Señor, con este espíritu de fe, de amor a Dios y el mejor deseo de correspondencia a ese amor. En la caridad perfecta, que es el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Entonces vamos a ser verdaderamente herederos del don de Dios. Que así sea. Nos ponemos de pie y elevamos nuestras oraciones a nuestro buen Padre Dios. Por nuestro Padre, el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes de nuestra Iglesia, para que Dios les dé su espíritu de sabiduría y así puedan fortalecer a la Iglesia en el amor y la unidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todo el pueblo cristiano, para que en este santo tiempo se alimenten con más abundancia de toda la palabra que proviene de la boca de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nosotros mismos, para que en nuestros corazones esté siempre el propósito de evitar el pecado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pidamos por todos nuestros hermanos enfermos, bien sea a causa de la pandemia o por otras enfermedades. Señor, les cure, les dé la salud y puedan continuar con sus labores. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Y finalmente encomendemos a nuestros hermanos difuntos, a José Alejandro Alfaro, a Ronald Torres, a Saúl Quijada, a Saúl Ernesto Ramos, a Cruz Cristina Amaya, a Berta Belia Belloso, el Padre Jesús Blázquez, y a todos nuestros hermanos difuntos. Que Dios en su gran bondad les conceda la dicha, la gloria y la alegría de los santos en el cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Oh Dios infinitamente misericordioso,
ten piedad de nosotros, Señor, perdónanos y bendícenos siempre. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este vino y este pan, el regalo que das a toda la humanidad, para bien de nosotros hoy se convertirán en tu cuerpo y tu sangre, fuente de eternidad. Te ofrecemos, Señor, este vino y este pan, el regalo que das a toda la humanidad, para bien de nosotros hoy se convertirán en tu cuerpo y tu sangre, fuente de eternidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su auxiliar Gregorio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: José Alejandro Alfaro Guzmán, Ronald Torres, Saúl Quijada, Saúl Ernesto Ramos, Cruz Cristina Amaya, Berta Belia Belloso, el Padre Jesús Blázquez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Óscar Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las divinas enseñanzas de nuestro Señor Jesús, con la alegría inmensa de ser hijos de Dios, porque Él mismo nos lo ha merecido en la cruz, digamos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háce tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en ese humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en ese humilde pan. Te hayas quedado en ese humilde pan. Oremos. Señor, después de recibir la prenda de la eterna salvación, haz que la procuremos de tal modo que podamos llegar a ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Madre, óyeme.
Padre.